Buenos días, Roberto Pacheco, intendente de Corral de Bustos, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estamos? Bueno, nuevamente nos comunicamos, esta vez porque están pasando por una situación sanitaria bastante preocupante, se están por cumplir ya las 48 horas que determinaron de contención sanitaria. Quisiera que nos pudieras relatar un poco cómo está el panorama de Corral de Bustos al día de hoy. Bueno, el panorama es complicado, como vos lo decís, ya que tuvimos a partir de 2 casos positivos con síntomas, que esa es la diferencia de lo que habíamos tenido hasta ahora, donde las personas se presentaban asintomáticas y evidentemente la carga viral que tiene, según dicen los médicos, la persona asintomática es totalmente distinta a los asintomáticos. Y bueno, eso ha hecho de que tengamos en el día de ayer 5 casos positivos más, sumado a los 4 que ya habíamos tenido en la jornada del lunes. Así que bueno, la situación es compleja porque te imaginas que cada vez que aparecen nuevos positivos, esos positivos han tenido contactos, algunos estrechos, otros más, otros menos. Hay gente que se ha cuidado más y ha tenido más precaución y por lo tanto menos contactos. Hay otros que no han sido así y que sus contactos han sido bastante más estrechos. Así que bueno, estamos trabajando en este momento, hemos constituido un nuevo espacio de trabajo independiente de la municipalidad y del hospital para crear un ámbito exclusivo para atender esta problemática. Está aquí en Diagonal Convivencia, donde funcionaba la Universidad Blas Pascal. Acá está trabajando todo un equipo de voluntarios, de gente del hospital regional, de gente de la municipalidad, y bueno, se está trabajando en todo lo que es la recepción de información de aquellas personas que han sido contactos de las personas que han sido positivas. Se está haciendo un orden de prioridades para proceder al hisopado de cada uno de ellos en función de su rango etario, en función de la posibilidad de que tengan sintomatología y de sus condiciones. Si se tratara de personal médico, por supuesto que tendría prioridad. Así que es un trabajo bastante complejo, que está bastante bien esquematizado por parte del COE y que nosotros estamos cumpliendo con esa tarea para tratar de minimizar esta situación. En el día de hoy vamos a tener nuevos resultados del Laboratorio Central de la provincia, que también nos va a dar una idea del estado de situación en el que seguimos o en el que estamos, ¿no? Roberto, ¿cuántos casos tienen ustedes en el laboratorio provincial esperando? Y en este momento yo no tengo el número exacto porque se trabajó ayer hasta muy tarde, pero en este momento pendientes de resultados debe haber aproximadamente 30 casos más pendientes de resultados, entre los que se enviaron esta mañana temprano y algunos de ayer que todavía pueden haber estado pendientes de resultados. Digamos, cuando se van generando casos todos los días y esos casos van generando nuevos sospechosos, por decirlo de alguna forma, porque han sido contactos estrechos de casos positivos, el número va creciendo diariamente, porque por ahí la persona en la primera entrevista o en el primer contacto no se acuerda y después con el paso de las horas se va acordando de alguien con quien estuvo también y lo va sumando, así que es bastante complejo, pero en este momento debemos tener unos 30 digamos, estudios pendientes de confirmación o de resultados por parte del laboratorio central. Mientras tanto, todo lo que están analizando de los contactos estrechos o más estrechos, amplía un poco el rango de cantidad de personas que están en este momento estudiadas o con seguimiento. Sí, para que tengas una idea, Marcelo, en este momento hay en Corral de Bustos, digamos, confinadas o por lo menos sin posibilidades de salir de su casa, aisladas, por decirlo de alguna forma, aproximadamente unas 400 personas. Bien, lo cual es un número muy importante. Es el alcance que tiene, digamos, una cantidad de casos como lo que hoy nosotros tenemos, ¿no es cierto? O sea, cada uno dice con quién estuvo y a partir de ahí se empieza a generar. No todos tienen, por supuesto, no todos van a ser hisopados, ¿no? Pero por precaución, a cada persona que dice que es contacto estrecho de alguien que ha sido contacto estrecho de un positivo,
se lo aísla, se le pide que se quede en su casa y eso ha generado la inmovilización de casi 400 personas hoy en Corral de Bustos. Lo cierto es que nos ha pasado algo que antes nunca había sucedido. En primer lugar, que es que los infectados tengan sintomatología, eso no es un detalle menor. Y en segundo lugar, es que por primera vez los contactos estrechos de los positivos, los primeros positivos, fueron positivos también, y ya tenemos algunos casos donde los contactos estrechos también son positivos. Entonces eso es preocupante porque esto va generando una especie de progresión geométrica de los casos que es muy importante, ¿no? Claro, hablamos de el foco, un primer círculo y un segundo círculo que no es tan estrecho que también da positivo. Sí, así es. En algunos casos inclusive esta situación alcanza a personas de tercera edad, que todos sabemos que son una población de riesgo, ¿no? Claro. ¿Qué medidas van a tomar desde el punto de vista sanitario terminadas estas 48 horas, Roberto? No lo sabemos aún, Marcelo. Nosotros, la idea que tenemos hasta el momento es la de tomar algún tipo de decisión esta tarde. Aproximadamente a las 5 de la tarde, el laboratorio central vuelca a las computadoras del hospital toda la información que tiene procesada hasta ese momento. En ese momento nosotros vamos a tener un cuadro de situación que nos permitirá tomar alguna determinación de acuerdo a lo que digan, por supuesto, las autoridades sanitarias, ¿no? Hoy por hoy, de ahora hasta las 5 de la tarde, nosotros no vamos a tener más novedades que las que tuvimos hasta ayer. A las 5 de la tarde aproximadamente, seguramente vamos a tener una nueva cantidad de información. Yo no sé si la totalidad de los estudios que se enviaron van a tener su resultado, pero una buena parte sí, y ahí será momento y será tiempo de tomar alguna otra decisión en función de la cantidad, en función de la situación de cada uno, porque, a ver, como te decía, hay gente que no ha sabido que estuvo en contacto con un positivo y a lo mejor ha estado circulando dentro de lo permitido, y eso ha generado alguna rama de contagio. Y como todos sabemos, siempre existe la posibilidad de que alguien se haya reunido a nivel de amigos, de grupos, que haya estado tomando mate. No es lo mismo cuando el contacto no es estrecho a cuando alguien al cual vos entrevistaste dice, sí, estuve con 5 personas tomando mate, ¿no? Claro. Ahí la cosa se complica mucho. Esto ha pasado, lamentablemente. Lo digo también para que la gente, en este caso de Chañar Ladeado, tome conciencia, porque uno desde el sector público o de los municipios lo venimos pidiendo, lo venimos recalcando, y la gente, cuando no hay casos presentes en la localidad, cree que es una exageración, que esto se hace, bueno, no sé por qué motivo, pero la gente, digamos, no la mayoría, ¿no? La mayoría cree en todo esto y hace caso a lo que uno le dice. Hay una minoría que no lo tiene, no lo considera, no lo entiende, no sé yo cuál es el verdadero motivo, pero hace caso omiso a estas disposiciones y después vienen los problemas y todos nos agarramos la cabeza, ¿no? Así que valga esto que nos está pasando para que por lo menos la gente, en este caso de Chañar Ladeado, tome conciencia y que cumpla con las medidas. Está muy demostrado, a nosotros estos ejemplos de lo que nos está pasando nos demuestran que cuando se toman las precauciones necesarias es muy difícil que se produzca un contagio. Por ponerte un ejemplo, el director de nuestro hospital atendió a uno de los 2 positivos que generaron todo este brote de manera privada en su casa porque tenía síntomas de lo que podía ser una gripe o una angina. Bueno, por precaución, el doctor Marcón, director del hospital, estuvo aislado las primeras 24 horas, hisopado inmediatamente por ser personal jerárquico del hospital de salud. Entonces, bueno, hubo alguna preocupación, pero él usó la protección necesaria para atender a un paciente positivo, al cual lo revisó y no fue positivo. Quiere decir que si uno toma las precauciones, y que son básicas, no estamos hablando de ponerse nada extraordinario, si simplemente tomar las precauciones lógicas que requieren estos casos, en el caso de la gente común, de los que andamos a diario circulando por un pueblo, por una ciudad, estamos hablando de
de usar el tapaboca en todo momento, así de simple, ¿no? Y bueno, y él fue negativo, no tuvo ningún problema, lo cual demuestra que esa simple protección que todos deberíamos usar, que la enorme mayoría usa, puede evitar un contagio, ¿no? Roberto, ¿cómo están ahora con el tema de los ingresos y egresos de Corral de Bustos para tener información para toda la región, teniendo en cuenta nuestra cercanía? Eso no ha cambiado para nada. Yo lamento mucho que haya información distorsionada, que la gente cree que no se puede ingresar a Corral de Bustos, que Corral de Bustos está bloqueado o está cerrado. No es así, o sea, la medida que nosotros tomamos es una medida para los ciudadanos de Corral de Bustos. Esta especie de asueto sanitario de 48 horas se tomó por disposición de las autoridades sanitarias provinciales y de la autoridad del hospital local, pero que afecta o tiene importancia solamente para las personas que viven en la ciudad. Los ingresos a la ciudad, los ingresos a la provincia, porque sabemos que el acceso es un ingreso a la provincia, es algo que no ha cambiado, que tiene sus normas, que todos por supuesto debemos cumplir, pero esas normas no han cambiado para nada a partir de esta situación. Perfecto. Bueno, estaremos entonces atentos a conocer esta tarde cuáles van a ser los resultados y cómo evoluciona toda esta situación sanitaria. Yo he visto, Roberto, que ha habido una adhesión muy grande de parte de los comercios e industrias de Corral de Bustos en este asueto sanitario. Todos han publicado su decisión de adherir y de acompañar un poco toda esta situación que están viviendo. Sí, es verdad lo que decís, Marcelo. La gente ha colaborado de manera espontánea, sin haber tenido que utilizar ningún método, digamos, de los que están previstos, como sanciones o cosas por el estilo. La gente entendió, la situación es complicada, la gente lo sabe. Y insisto en lo que digo, ¿no? Porque ayer me preguntaban de otro medio, colega tuyo, qué pensaba yo acerca de la gente que cumplía, que no cumplía. En realidad yo creo que en todos los pueblos y ciudades pasa más o menos lo mismo. Nosotros, los que vivimos en esta región, sea en la provincia de Santa Fe o de Córdoba, tenemos más o menos la misma idiosincrasia, tenemos más o menos la misma conformación social. ¿Y qué nos dice la realidad? Que la enorme mayoría de la gente es responsable, cumple, hace las cosas bien. Habrá un porcentaje que a lo mejor no entiende el alcance de la situación o el estado de situación, y hay un montón de gente que naturalmente no está dispuesta a cumplir nada de lo que se diga, digamos. Por lo tanto, ese es el riesgo, ¿no? Es decir, si nosotros consideráramos aquellos casos de personas que que cumplen con las normas, que cuando le dicen, mire, no hay que juntarse a comer con amigos, no se junta a comer con amigos, en todo nivel, a nivel nacional, este problema sería mucho más sencillo, pero lamentablemente es difícil luchar contra eso, pero en este caso, como vos bien decís, la gente, en la enorme mayoría lo entendió, y ayer Corral de Bustos prácticamente estuvo paralizada. A partir de las 4 de la tarde parecía un día más que un feriado, diría, porque realmente no había absolutamente nadie en la calle. Y bueno, es lo que pedimos y es lo que se debe hacer, ¿no? Tampoco deberíamos asombrarnos tanto porque la gente haga lo que corresponde, ¿no? Roberto, ¿ustedes tienen la ruta epidemiológica que ha generado este foco? No, todavía no. Todavía no. La gente está trabajando en este tema, pero no logra hasta ahora determinar cómo nació este contagio. No así el caso anterior, de la semana anterior, de un joven que había ido a la ciudad de Los Urgentes, a la localidad de Los Urgentes, por otras cuestiones laborales, y fíjate vos la buena predisposición de este muchacho, que apenas vio una placa donde nosotros recomendábamos acercarse al hospital a quienes viajaran a esas localidades que tenían brotes, acudió, se le hizo un hisopado que le dio negativo, pero se le recomendó quedarse en su casa, y este joven se quedó en su casa, como le dijeron los médicos, y más allá de que él resultó positivo y que tenía casi 30 contactos estrechos por el ámbito donde él trabaja, que ahí nomás hay 22 personas trabajando, no generó ningún contagio, digamos. Nadie de todo ese sector o de todo ese brote o de todo ese caso positivo resultó, ni siquiera los contactos estrechos del muchacho resultaron positivos, lo cual era lo que veníamos teniendo nosotros, a pesar de que ya teníamos 5 casos, todos tenían esa particularidad, no involucraban ni siquiera a los contactos estrechos. Bueno, esta vez nos tocó una situación más complicada,
y estamos tratando de sobrellevarla de la mejor manera para que rápidamente la gente vuelva a tener tranquilidad. Roberto, le agradezco la comunicación, espero que puedan resolver pronto esta situación de la mejor manera posible. Estamos en un contacto estrecho, como siempre repito, nos unen lazos familiares, afectivos, comerciales, así que estamos pendientes de lo que pasa en Corral de Bustos y que toda la gente pueda superar esta situación. Gracias por la comunicación. No, al contrario, Marcelo, gracias a vos por la preocupación permanente y bueno, esperemos que rápidamente tengamos que hablar de otros temas que no sean estos. Eso esperamos. Gracias, buen día. Buen día.